¿Qué cambios has observado en el entorno laboral contemporáneo? Por ejemplo, muchos establecimientos minoristas, especialmente restaurantes y hoteles, tienen dificultades para contratar suficientes empleados para atender adecuadamente a sus clientes. ¿A qué crees que se debe esto? Hoy, en Maná de Lunes, presentamos con una mano de obra variable. Haz de la cultura una constante. Una reflexión de John Johnson. El mercado global se enfrenta a un entorno laboral que cambia rápidamente y que tal vez no tenga precedentes. Por ejemplo, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos afirma que, en promedio, los estadounidenses cambiarán de ocupación entre 5 y 7 veces durante su vida. En la actualidad, el 30% de la fuerza laboral cambia de trabajo cada 12 meses. Otro factor, al menos en el mundo occidental, es lo que algunos expertos han denominado participación laboral reducida. Esto se refiere a que inminentemente la transferencia de riqueza heredada, es decir, no ganada, puede reducir para muchas personas la necesidad o el incentivo para trabajar. Al heredar dinero y otros recursos de los padres, las personas pueden renunciar a la realidad cotidiana de ir a trabajar, al menos en el sentido tradicional. Esto plantea una cuestión estratégica. ¿Cómo pueden las empresas y las organizaciones lograr que la producción laboral esperada sea constante cuando la mano de obra es una variable? Esto es un problema nuevo para muchos entornos laborales, pero no es inaudito. Por ejemplo, los entrenadores deportivos universitarios logran mantener culturas ganadoras a pesar de tener que reemplazar al 25% o más de sus jugadores más experimentados por novatos cada año. Si fallan en esto, los entrenadores son despedidos y alguien más asume ese desafío. La cultura inmutable del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos se puede expresar de esta manera: encuentre la fuerza de voluntad que nunca supo que tenía, la fortaleza que nunca supo que necesitaba, vínculos que nunca se rompen, un deseo por una vida de servir a un propósito mucho mayor que el yo. Esto es lo que ha formado a una clase totalmente exitosa de fuerza laboral, en gran parte adolescente. Con estas variables en el reclutamiento y retención de talento en el lugar de trabajo, ¿cómo pueden las empresas tener éxito y mantener su cultura y los productos o servicios que están ofreciendo al público? Requieren alinear los valores de la gestión con las conductas de los empleados. Esto no solo con alguno de ellos, junto con los principios bíblicos que los respaldan. Aquí vamos a ver varios principios. Número 1, define claramente cuáles son los principios organizacionales. Asegúrate de que esos valores de gestión estén claramente articulados y sean accesibles para todos los empleados. Después de su resurrección, Jesucristo se aseguró de que entendieran cuál era su misión. Él dijo: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Mateo 28, 19 y 20. Sus seguidores, seguimos haciendo esto hasta el día de hoy. Número 2, integra los valores en la cultura de la empresa. Fomenta una cultura que encaje los valores de la organización en cada aspecto. Esto implica modelar los comportamientos deseados en todos los niveles de gestión, integrar los valores en los programas de capacitación y, atención con esto, crear un ambiente de trabajo positivo. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Y número 3, comunica los valores de manera eficaz. Comunica periódicamente estos valores a través de varios canales de la empresa, como reuniones de equipo, boletines internos y plataformas digitales. Utiliza ejemplos para la vida de cómo se ilustran estos valores, cómo se traducen en acciones y en decisiones. Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas,
anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias, dice Mateo 4:23. Al integrar los valores organizacionales en varios aspectos del lugar de trabajo, desde la comunicación hasta la gestión del desempeño, y al brindar apoyo y refuerzos continuos, la gerencia puede dar forma de manera efectiva a las acciones de los empleados y fomentar una cultura que refleje los valores deseados. Aquí, un desafío para esta semana. Tómate un tiempo para considerar cómo es que estás contribuyendo a la cultura y al ambiente de tu trabajo en tu organización. Si crees en su misión, en su visión y en los valores que están articulados, entonces, ¿qué pasos podrías dar para ayudar a que todos también los crean? Tal vez puedas interactuar con algunos compañeros de trabajo, con algunos colegas o personas que te reporten y analizar colectivamente cómo pueden convertirse en una influencia positiva para promover una cultura sólida y positiva en el lugar de trabajo, especialmente si deseas tener una función eficaz de embajador de Jesucristo. Maná de Lunes es un servicio a la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contáctalos en cdmclatino.com. En España, contáctalos en líderesempresarialescristianos.com. Y en esta ocasión, a las orillas del río Mississippi, un abrazo muy grande para todos nuestros amigos, para todos nuestros contactos y para todos los miembros del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos de habla hispana en cualquier parte del mundo.